sulla preghiera che abbiamo interrotto per fare la catechesi. Retomamos hoy las catequesis sobre la oración que habíamos interrumpido para hablar sobre las catequesis de la creación y el cuidado de la creación. Uno dei personaggi più avvincenti di tutta la Sacra Scrittura. Y encontramos a uno de los personajes más interesantes de toda la Sagrada Escritura, el profeta Elías. Egli travalica i confini della sua epoca. Él va más allá de los confines de su época y podemos vislumbrar su presencia también en algunos episodios del Evangelio. Compare al fianco di Gesù insieme a Mosè nel momento della trasfigurazione. Aparece junto a Jesús, junto a Moisés en el momento de la transfiguración. Jesús mismo se refiere a su figura para acreditar el testimonio de Juan Bautista. Nella Bibbia Elia compare all'improvviso, in maniera misteriosa. En la Biblia, Elías aparece de repente, de forma misteriosa, procedente de un pequeño pueblo completamente marginal, y al final saldrá de escena bajo los ojos del discípulo Eliseo en un carro de fuego que lo sube al cielo. Es por tanto un hombre sin un origen preciso y sobre todo sin un final, secuestrado en el cielo. Por esto su regreso era esperado antes de la llegada del Mesías, un precursor. Así se esperaba el regreso de Elías. La Escritura ci presenta Elia come un uomo della fede cristalina. La Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina, en su mismo nombre que podría significar Yahvé es Dios, Elías. Está encerrado el secreto de su misión. Será así durante toda la vida, hombre recto, incapaz de acuerdos mezquinos. Su símbolo es el fuego, imagen del poder purificador de Dios. Él primero será sometido a dura prueba y permanecerá fiel. Es el ejemplo de todas las personas de fe que conocen tentaciones y sufrimientos, pero no fallan al ideal por el que nacieron. La preghiera è la linfa che alimenta costantemente la sua existencia. La oración es la savia que alimenta constantemente su existencia. Por esto es uno de los personajes más queridos por la tradición monástica, tanto que algunos lo han elegido como padre espiritual de la vida consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios, que se erige como defensor del primado del Altísimo. Sin embargo, él también se ve obligado a lidiar con sus propias fragilidades. Difficile dire quali esperienze gli furono più utili. Es difícil decir qué experiencias fueron más útiles, si la derrota de los falsos profetas en el Monte Carmelo, o el desconcierto en el que se da cuenta que no soy mejor que mis padres. En el alma de quien reza, el sentido de la propia debilidad es más valioso que los momentos de exaltación, cuando parece que la vida es una cabalgata de victorias y éxitos. En la oración sucede siempre esto. Momentos de oración que nosotros sentimos que estamos elevados y sentimos entusiasmo en esos momentos de oración, también de dolor, de aridez, de pruebas. La oración es así. Dejarse llevar por Dios. Dejarse también golpear por las situaciones feas, como las tentaciones. Esta realidad que la oración es así se encuentra en muchas otras vocaciones bíblicas, también en el Nuevo Testamento. Pensemos, por ejemplo, en San Pedro y San Pablo.
loro vita era così, que su vida era así, para arriba y abajo, un momento de exultación y un momento di de abbassamento, di abajamiento, sofferenza. de sufrimiento. Elia è l'uomo di vita contemplativa e nello stesso tempo di vita attiva, preoccupato Elías es el delle hombre de vida vicende del suo contemplativa y al tempo, mismo tiempo de vida capace di activa, scagliarsi preocupado por los contro il acontecimientos re de e su la época, regina, capaz de arremeter dopo contra che el rey y la questi reina, avevano después de fatto que ellos habían uccidere hecho Nabot asesinar a per Nabot para impossessarsi apoderarse della de sua su vigna. viña. Quanto bisogno abbiamo noi, Cuánta necesidad tenemos hoy, credenti, nosotros los creyentes, los cristianos, de ser celosos, che agiscano davanti que actuemos a persone che hanno responsabilità ante di personas que dirigenziali, tienen col responsabilidades coraggio di Elia, de dirigir, tener el coraje de Elías per dire questo non va fatto, para decir esto no se hace, questo è un assassinio. esto es un asesinato, Abbiamo bisogno dello necesitamos spirito di Elia. del espíritu de Elías. Così mostra Così ci mostra che non deve esistere dicotomia nella vita di chi prega. Así nos muestra que no debe existir dicotomía en la vida de quien Si sta reza. davanti al Signore, Se está delante del Señor y se va al encuentro de los hermanos a los que Él envía. la preghiera non è un rinchiudersi col Signore La oración no es un encerrarse con el Señor no, para embellecer el alma. Esto no es la oración. questo è finta di preghiera. Esto es una La preghiera finta è un de confronto oración. con Dio La e oración es lasciarsi un guiare confrontarse a con salvare Dios i fratelli. y dejarse guiar para salvar a los hermanos. Il banco di prova della preghiera è l'amore concreto per il prossimo. El banco de prueba de oración es el amor Y por el viceversa, prójimo. y Y credenti viceversa, agiscono los creyentes nel modo actúan dopo en el aver mundo prima después de taciuto estar pregato. primero en silencio Altrimenti y haber la rezado. loro azione è impulsiva, De lo contrario, su acción es è priva di impulsiva, discernimento, carece de è un discernimiento. correre afanoso Es una senza carrera meta. frenética, sin meta. E quando i credenti fanno così, fanno tante ingiustizie. Y cuando los creyentes actúan así, hacen tantas injusticias, porque primero no han ido ante el Señor a orar, a discernir qué cosa tienen que hacer. Le pagine della Bibbia lasciano supporre che anche le fede di Elia Las páginas de la Biblia dejan suponer que también la fe de Elías haya conocido un progreso. También él ha crecido en la oración, la ha refinado poco a poco. El rostro de Dios se ha hecho para él más nítido durante el camino, hasta alcanzar su culmen en esa experiencia extraordinaria cuando Dios se manifiesta, a Elías en el monte, se manifiesta no en la tormenta impetuosa, no en el terremoto o en el fuego devorador, sino en el susurro de una brisa suave, o mejor, una traduzione che riflessa bene quell'esperienza. una traducción que refleja bien esa experiencia, en un hilo de silencio sonoro. Así se manifiesta Dios a Elías. Y con este signo humilde que Dios se comunica con Elías, que en ese momento es un profeta fugitivo, que ha perdido la paz, Dios viene incontro a un uomo stanco, Dios viene al encuentro de un hombre cansado, un hombre que pensaba haber fracasado en todos los frentes, y con esa brisa suave, con ese hilo de viento sonoro, hace volver a su corazón la calma y la paz. Questa è la vicenda di Elia, ma sembra scritta per tutti noi. Esta es la historia de Elías, pero parece ser escrita para todos nosotros. Possiamo sentirci inutili Algunas noches e podemos soli. sentirnos inútiles y allora solos. che la preghiera Es entonces verrà e cuando la busserà oración alla vendrá y porta llamará a la del puerta cuore. de nuestro corazón. Un lembo del mantello di Elia. Un borde de la capa de Elías podemos recogerlo todos nosotros, Come ha raccolto la metà del mantello il suo discepolo como lo Eliseo. recogió la mitad de E su anche capa se su discípulo avessimo Eliseo. sbagliato qualcosa, Y si también nos hubiéramos equivocado o en ci algo, sentissimo o si nos sintiéramos minacciati e amenazados impauriti, o asustados,
volviendo delante de Dios con la oración, volverán como por milagro también la serenidad y la paz. Esto es lo que ci enseña el ejemplo de Elías. Esto es lo que nos enseña el ejemplo de Elías. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, reanudamos hoy las catequesis sobre el tema de la oración, reflexionando sobre la figura del profeta Elías. El Antiguo Testamento lo presenta como alguien sin un origen preciso y sin un final, pues su historia se cierra cuando es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero a Elías lo encontramos también en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, hablando con Jesús junto a Moisés. Además, Jesús mismo se refiere a Elías para confirmar la misión y el testimonio de Juan el Bautista. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromisos mezquinos. Y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano. La vivencia de Elías nos revela que la oración pasa por un camino de crecimiento, que a él lo condujo a la experiencia de un encuentro personal con Dios que se le manifestó en el signo humilde del murmullo de una brisa suave y le devolvió la calma y la paz a su corazón cansado. Que la pandemia ha evidenciado y acentuado. Ya existía el malestar, pero la pandemia lo ha evidenciado aún más, lo ha acentuado. Hemos recorrido los caminos de la dignidad, de la solidaridad y de la subsidiariedad, vías indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús, nos hemos propuesto seguir sus pasos, optando por los pobres, repensando el uso de los bienes y cuidando la casa común. En medio de la pandemia que nos aflige, nos hemos anclado en los principios de la doctrina social de la Iglesia, dejándonos guiar por la fe, la esperanza y la caridad. Aquí hemos encontrado una ayuda sólida para ser trabajadores de transformaciones que sueñan en grande, no se detienen en las mezquindades que dividen y hieren, sino que animan a generar un mundo nuevo y mejor. Quisiera que este camino no termine con estas catequesis mías, sino que se pueda continuar caminando juntos, teniendo fijos los ojos en Jesús, como hemos escuchado al inicio. La mirada, los ojos en Jesús que sana y salva al mundo. Como nos muestra el Evangelio, Jesús ha sanado a enfermos de todo tipo. Ha dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos, el oído a los sordos. Y cuando sanaba las enfermedades y las dolencias físicas, sanaba también el espíritu, perdonando los pecados. Porque Jesús siempre perdona. Así como los dolores sociales, incluyendo a los marginados.
Jesús que renueva y reconcilia a cada criatura, nos regala los dones necesarios para amar y sanar como Él sabía hacerlo, para cuidar de todos sin distinción de raza, lengua o nación. Para que esto suceda realmente, necesitamos contemplar y apreciar la belleza de cada ser humano y de cada criatura. Hemos sido concebidos en el corazón de Dios. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno es amado. Cada uno es necesario. Además, cada criatura tiene algo que decirnos de Dios Creador. Reconocer tal verdad y dar las gracias por los vínculos íntimos de nuestra comunión universal con todas las personas y con todas las criaturas activa un cuidado generoso y lleno de ternura y nos ayuda también a reconocer a Cristo presente en nuestros hermanos y hermanas, pobres y sufrientes, a encontrarles y escuchar su clamor y el clamor de la tierra que se hace eco. Interiormente movilizados por estos gritos que nos reclaman otra ruta, nos reclaman de cambiar. Podremos contribuir a la nueva sanación de las relaciones con nuestros dones y nuestras capacidades. Podremos regenerar la sociedad y no volver a la llamada normalidad, entre comillas, porque es una normalidad enfermante de la pandemia. La pandemia la ha evidenciado. Ahora regresamos a una normalidad. No, no es una normalidad. Porque esta normalidad estaba enferma de injusticias, desigualdades y degrado ambiental. La normalidad a la cual estamos llamados es la del reino de Dios, donde los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncian a los pobres la buena nueva. Que nadie se haga el loco mirando para otra parte. Es esto lo que tenemos que hacer para cambiar. En la normalidad del reino de Dios, el pan llega a todos y sobra. La organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y acumular. Estos dos gestos, el gesto que da para seguir adelante una sociedad, una familia, un barrio, para todos, el gesto de darse, de dar, que no es dar una limosna, es darse con el corazón, y no este gesto que va para atrás, que se recoge con egoísmo, con el ansia de poseer y estas cosas. En la manera cristiana de hacer esta, no es una manera mecánica, es un modo humano. No podremos nunca salir de la crisis que se ha evidenciado con esta pandemia en forma mecánica, con nuevos aparatos. Son importantes, sí. Sí, la inteligencia es importante, Padre. Sí, es importante. Hay que ir adelante. No hay que tener miedo de estas cosas. Pero sabiendo que ni siquiera los medios más sofisticados podrán hacer algo. Podrán hacer muchas cosas, pero no podrán hacer una sola. La ternura
La ternura es la señal de la presencia de Dios. El acercarse al prójimo para salir adelante, para curarse, para ir adelante, para sacrificarse por el otro. Esto no lo tienen que olvidar, la ternura de la presencia de Dios para sacrificarse por el otro. Así es importante que en la normalidad del reino de Dios, el pan llega a todos y sobra. La organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir. Con ternura, no en el poseer, excluir y acumular. Porque al final no te vas a llevar nada hacia al otro lado. Un pequeño virus sigue causando heridas profundas y desenmascara nuestras vulnerabilidades físicas, sociales y espirituales. Ha expuesto la gran desigualdad que reina en el mundo. Desigualdad de oportunidades, de bienes, de acceso a la sanidad, a la tecnología, a la educación. Millones de niños no pueden ir a la escuela. Y así va para adelante la lista. Estas injusticias no son naturales ni inevitables. Son obras del hombre. Provienen de un modelo de crecimiento desprendido de los valores más profundos. El desperdicio de las comidas, el desperdicio de la comida que sobra. Con el desperdicio de la comida se puede dar de comer a todos. Y esto ha hecho perder la esperanza en muchos y ha aumentado la incertidumbre y la angustia. Por esto, para salir de la pandemia, tenemos que encontrar la cura no solamente para el coronavirus, que es muy importante, claro, sino también para los grandes virus humanos y socioeconómicos. No hay que esconderlos. No hay que echarles un poco de pintura y que no se vean, al contrario. Y ciertamente no podemos esperar que el modelo económico, que está en la base de un desarrollo injusto e insostenible, resuelva nuestros problemas. No lo ha hecho y no lo hará. Porque no lo puede hacer. Incluso si ciertos falsos profetas siguen prometiendo el efecto cascada que no llega nunca. Han escuchado muchas veces, ¿no? El teorema del vaso, ¿no? Es importante que el vaso se llene para que se desborde y caiga sobre los pobres, para que reciban riqueza. Pero hay un fenómeno. El vaso se comienza a llenar. Cuando está casi lleno, crece el vaso y nunca llega la cascada, el desborde del producto, del agua, digamos, nunca se desborda este vaso. Tenemos que ponernos a trabajar con urgencia para generar buenas políticas, diseñar sistemas de organización social en la que se premie la participación, el cuidado y la generosidad en vez de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares. Tenemos que ir adelante con ternura. Una sociedad solidaria y justa es una sociedad más sana, una sociedad participativa, donde a los últimos se les tiene en consideración igual que a los primeros, refuerza la comunión. Una sociedad donde se respeta la diversidad es mucho más resistente a cualquier tipo de virus. Ponemos este camino de sanación bajo la protección de la Virgen María, Virgen de la Salud. Ella que llevó en el vientre a Jesús, que nos ayude a ser confiados. Animados por el Espíritu Santo, podremos trabajar juntos por el reino que Cristo ha inaugurado en este mundo, viniendo entre nosotros. Un reino de luz en medio de la oscuridad, de justicia, en medio de tantos ultrajes,
de alegría en medio de tantos dolores, de sanación y salvación en medio de las enfermedades y la muerte, de ternura en medio al odio. Que Dios nos conceda viralizar el amor y globalizar la esperanza a la luz de la fe. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores hemos reflexionado a la luz del Evangelio sobre cómo curar el mundo que sufre. Los caminos a seguir son la solidaridad y la subsidiariedad, indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús, seguimos su ejemplo optando por los pobres, haciendo un uso adecuado de los bienes y cuidando nuestra casa común. Como vemos en el Evangelio, Jesús curó enfermos de todo tipo y cuando curaba los males físicos, sanaba también el espíritu con el perdón de los pecados, así como los dolores sociales, incluyendo a los marginados. También a nosotros Jesús nos concede los dones necesarios para amar y curar como Él lo hizo, acogiendo a todos sin distinción de raza, lengua o nación. En medio de la pandemia que nos aflige, comprobamos cómo un pequeño virus continúa causando heridas profundas y desenmascarando nuestra fragilidad física, social y espiritual. También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. En este contexto, con la mirada fija en Jesús, estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. De modo particular, saludo al grupo de sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano, que siguen aquí en Roma su formación integral para conformarse cada día más a Cristo Buen Pastor. Hoy hacemos memoria de San Jerónimo, un estudioso apasionado de la Sagrada Escritura, que hizo de ella el motor y el alimento de su vida. Que su ejemplo nos ayude también a nosotros a leer y conocer la palabra de Dios, porque ignorar las Escrituras, decía él, es ignorar a Cristo. Frente al bien y al mal. Lo dimostra anche con la parábola dei due figli. Lo demuestra también con la parábola de los dos hijos, que es propuesta hoy con el Evangelio de Mateo. Il primo figlio risponde impulsivamente no. A la invitación del padre de ir a trabajar a la viña, el primer hijo responde impulsivamente no, pero después se arrepiente y va. Invece il secondo figlio, che subito risponde sí, sí papá. Sin embargo, el segundo hijo, que enseguida responde sí, sí papá, en realidad no lo hace, no va. La obediencia no consiste nel dire sí o no. La obediencia no consiste en el decir sí o no, sino en el actuar, en el cultivar la viña, en realizar el reino de Dios, en hacer el bien. Con este sencillo ejemplo, Jesús quiere superar una religión entendida solo como práctica exterior y rutinaria, que no incide sulla vita e sugli atteggiamenti delle persone, que no incide en la vida y en las actitudes de las personas, una religiosidad superficial,
Soltanto ritual, entre comillas, en el feo sentido de la palabra. Los exponentes de esta religiosidad de fachada que Jesús desaprueba eran en aquel tiempo los jefes, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, los cuales, según la admonición del Señor, en el reino de Dios serán superados por los publicanos y las prostitutas. Jesús dice, serán los publicanos, es decir, los pecadores y las prostitutas, los que entrarán en el reino del Señor. Esta afirmación no debe inducir a pensar que hacer bien los que no siguen los mandamientos de Dios y la moral. Y dicen, al fin y al cabo, los que van a la iglesia son peor que nosotros. No. Jesús no señala a los publicanos y las prostitutas como modelos de vida, sino como privilegiados de la gracia que Dios ofrece a todo aquel que se abre y se convierte a Él. La gracia, porque la conversión es siempre una gracia. Una gracia que Dios ofrece a quien se abre y se convierte a Él. De hecho, estas personas, escuchando su predicación, se arrepintieron y cambiaron de vida. Pensamos en Mateo, por ejemplo, en San Mateo, que era un publicano, un traidor a su patria. En el Evangelio de hoy, quien queda mejor es el primer hermano, no porque ha dicho no a su padre, sino porque después de el no, se ha convertido al sí, se ha arrepentido. Dios es paciente con nosotros, no se cansa, no desiste después de nuestro no. Nos deja libres también de alejarnos de Él y de equivocarnos. Pensemos en la paciencia de Dios. Es maravilloso cómo el Señor nos espera siempre. Siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Pero respeta nuestra libertad. Y espera ansiosamente nuestro sí, para acogernos nuevamente entre sus brazos paternos y colmarnos de su misericordia sin límites. La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal, la elección de la verdad respecto a la mentira, la elección del amor al prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección, después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Pero la conversión, cambiar el corazón, es un proceso de purificación de las incrustaciones morales. Es un proceso doloroso. Porque no está el camino de la santidad sin ninguna renuncia y sin el combatimiento espiritual. Combatir por el bien, combatir para no caer en la tentación, hacer todo lo que podamos de nuestra parte y llegar a vivir en la paz, la alegría de la gratitud.
El Evangelio de hoy llama en causa el modo de vivir la vida cristiana. El Evangelio de hoy cuestiona la forma de vivir la vida cristiana, que no está hecha de sueños y de bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos para abrirnos cada vez más a la voluntad de Dios y al amor hacia los hermanos. Pero esto, incluso el empeño más pequeño concreto, no se puede hacer sin la gracia. La conversión es una gracia que tenemos que pedir siempre. Señor, dame la gracia de mejorar. Dame la gracia de ser un buen cristiano. Dame la gracia de ser un buen cristiano. María Santísima nos ayude a ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Él es quien derrite la dureza de los corazones y los dispone al arrepentimiento para obtener la vida y la salvación prometidas por Jesús. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, sono giunte preoccupanti notizie di scontri hay varias noticias de enfrentamiento en el aura del Cáucaso. Prego per la pace nel Cáucaso. Oro por la paz en el Cáucaso y pido a las partes que están en conflicto de hacer gestos concretos de buena voluntad y de fraternidad que puedan llevar a resolver el problema no con el uso de la fuerza y de las armas, sino por medio del diálogo y de la negociación. Oremos juntos en silencio por la paz en el Cáucaso. El 25º aniversario de la ONU es una oportunidad para reiterar el deseo de la Santa Sede
de que esta organización sea un verdadero signo e instrumento de unidad entre los estados y de servicio a la entera familia humana. Actualmente nuestro mundo se ve afectado por la pandemia del COVID-19, que ha llevado a la pérdida de muchas vidas. Esta crisis está cambiando nuestra forma de vida, cuestionando nuestros sistemas económicos, sanitarios y sociales, y exponiendo nuestra fragilidad como criaturas. La pandemia nos llama, de hecho, a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Puede representar una oportunidad real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz de una injusta repartición de los recursos. Pero también puede ser una posibilidad para una retirada defensiva con características individualistas y elitistas. Nos enfrentamos, pues, a la elección entre uno de los dos caminos posibles. Uno conduce al fortalecimiento del multilateralismo, expresión de una renovada corresponsabilidad mundial, de una solidaridad fundamentada en la justicia y en el cumplimiento de la paz y de la unidad de la familia humana, proyecto de Dios sobre el mundo. El otro da preferencia a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y aislamiento, dejando fuera los más pobres, los más vulnerables, los habitantes de las periferias existenciales, y ciertamente será perjudicial para la entera comunidad, causando autolesiones a todos. Y esto no debe prevalecer. La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad de promover la salud pública y de realizar el derecho de toda persona a la atención médica básica. Por tanto, renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos. Y si hay que privilegiar a alguien, que ese sea el más pobre, el más vulnerable, aquel que normalmente queda discriminado por no tener poder ni recursos económicos. La crisis actual también nos ha demostrado que la solidaridad no puede ser una palabra o una promesa vacía. Además, nos muestra la importancia de evitar la tentación de superar nuestros límites naturales. La libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más humano, más social, más integral. También deberíamos tener en cuenta todos estos aspectos en los debates sobre el complejo tema de la inteligencia artificial. Teniendo esto presente, pienso también en los efectos sobre el trabajo, sector desestabilizado por un mercado laboral cada vez más impulsado por la incertidumbre y la robotización generalizada. Es particularmente necesario encontrar nuevas formas de trabajo que sean realmente capaces de satisfacer el potencial humano y que afirmen a la vez nuestra dignidad. Para garantizar un trabajo digno hay que cambiar el paradigma económico dominante, que solo busca ampliar las ganancias de las empresas.
El ofrecimiento de trabajo a más personas tendría que ser uno de los principales objetivos de cada empresario, uno de los criterios de éxito de la actividad productiva. El progreso tecnológico es útil y necesario siempre que sirva para hacer que el trabajo de las personas sea más digno, más seguro, menos pesado y agobiante. Y todo esto requiere un cambio de dirección. Y para esto ya tenemos los recursos, y tenemos los medios culturales, tecnológicos, y tenemos conciencia social. Sin embargo, este cambio necesita un marco ético más fuerte, capaz de superar la tan difundida e inconscientemente consolidada cultura del descarte. En el origen de esta cultura del descarte existe una gran falta de respeto por la dignidad humana, una promoción ideológica con visiones reduccionistas de la persona, una negación de la universalidad de sus derechos fundamentales y un deseo de poder y de control absolutos que domina la sociedad moderna de hoy. Digámoslo por su nombre. Esto también es un atentado contra la humanidad. De hecho, es doloroso ver cuántos derechos fundamentales continúan siendo violados con impunidad. La lista de estas violaciones es muy larga y nos hace llegar la terrible imagen de una humanidad violada, herida, privada de dignidad, de libertad y de la posibilidad de desarrollo. En esta imagen, también los creyentes religiosos continúan sufriendo todo tipo de persecuciones, incluyendo el genocidio debido a sus creencias. También entre los creyentes religiosos somos víctimas los cristianos. ¿Cuántos sufren alrededor del mundo, a veces obligados a huir de sus tierras ancestrales, aislados de su rica historia y de su cultura? También debemos admitir que las crisis humanitarias se han convertido en el statu quo, donde los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personales no están garantizados. De hecho, los conflictos en todo el mundo muestran que el uso de armas explosivas, sobre todo en áreas pobladas, tiene un impacto humanitario dramático a largo plazo. En este sentido, las armas convencionales se están volviendo cada vez menos convencionales y cada vez más armas de destrucción masiva, arruinando ciudades, escuelas, hospitales, sitios religiosos e infraestructuras y servicios básicos para la población. Además, muchos se ven obligados a abandonar sus hogares. Con frecuencia, los refugiados, los migrantes y los desplazados internos en los países de origen, tránsito y destino sufren abandonados, sin oportunidad de mejorar su situación en la vida o en la de su familia. Peor aún, miles son interceptados en el mar y devueltos a la fuerza a campos de detención donde enfrentan torturas y abusos. Muchos son víctimas de la trata, la esclavitud sexual o el trabajo forzado, explotados en labores degradantes sin un salario justo. Esto, que es intolerable, sin embargo, es hoy una realidad que muchos ignoran intencionalmente. Los tantos esfuerzos internacionales importantes para responder a estas crisis comienzan con una gran promesa, entre ellos los 2 pactos mundiales sobre refugiados y para la migración. Pero muchos carecen del apoyo político necesario para tener éxito.
Otros fracasan porque los estados individuales eluden sus responsabilidades y compromisos. Sin embargo, la crisis actual es una oportunidad. Es una oportunidad para la ONU. Es una oportunidad de generar una sociedad más fraterna y compasiva. Esto incluye reconsiderar el papel de las instituciones económicas y financieras, como las de Bretton Woods, que deben responder al rápido aumento de la desigualdad entre los superricos y los permanentemente pobres. Un modelo económico que promueva la subsidiariedad, respalde el desarrollo económico a nivel local e invierta en educación e infraestructura que beneficie a las comunidades locales, proporcionará las bases para el mismo éxito económico y a la vez para renovación de la comunidad y la nación en general. Y aquí renuevo mi llamado para que, considerando las circunstancias, se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. La comunidad internacional tiene que esforzarse para terminar con las injusticias económicas. Cuando los organismos multilaterales de crédito asesoren a las diferentes naciones, resulta importante tener en cuenta los conceptos elevados de la justicia fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y, sobre todo, la promoción efectiva y protagónica de los más pobres en el entramado social. Tenemos la responsabilidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones empobrecidas y alivio de la deuda para las naciones muy endeudadas. Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas. Este es el tiempo propicio para renovar la arquitectura financiera internacional. Señor Presidente, recuerdo la ocasión que tuve hace 5 años de dirigirme a la Asamblea General en su 70º aniversario. Mi visita tuvo lugar en un periodo de un multilateralismo verdaderamente dinámico, un momento prometedor y de gran esperanza, inmediatamente anterior a la adopción de la Agenda 2030. Algunos meses después, también se adoptó el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sin embargo, debemos admitir honestamente que si bien se han logrado algunos progresos, la poca capacidad de la comunidad internacional para cumplir sus promesas de hace 5 años me lleva a reiterar que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en la conciencia. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos. Pienso también en la peligrosa situación en la Amazonía y sus poblaciones indígenas. Ello nos recuerda que la crisis ambiental está indisolublemente ligada a una crisis social y que el cuidado del medio ambiente exige una aproximación integral para combatir la pobreza y combatir la exclusión.
Ciertamente es un paso positivo que la sensibilidad ecológica integral y el deseo de acción hayan crecido. No debemos cargar a las próximas generaciones con los problemas causados por las anteriores. Debemos preguntarnos seriamente si existe entre nosotros la voluntad política para mitigar los efectos negativos del cambio climático, así como para ayudar a las poblaciones más pobres y más vulnerables, que son las más afectadas. La Santa Sede seguirá desempeñando su papel como una señal concreta de cuidar nuestra casa común. Recientemente ratifiqué la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal. Señor Presidente, no podemos dejar de notar las devastadoras consecuencias de la crisis del COVID-19 en los niños, comprendiendo los menores migrantes y refugiados no acompañados. La violencia contra los niños, incluido el horrible flagelo del abuso infantil y de la pornografía, también ha aumentado dramáticamente. Además, millones de niños no pueden regresar a la escuela. En muchas partes del mundo esta situación amenaza un aumento del trabajo infantil, la explotación, el maltrato y la desnutrición. Desafortunadamente, los países y las instituciones internacionales también están promoviendo el aborto como uno de los denominados servicios esenciales en la respuesta humanitaria. Es triste ver cuán simple y conveniente se ha vuelto para algunos negar la existencia de vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como para el niño no nacido. Imploro, pues, a las autoridades civiles que presten especial atención a los niños, a quienes se les niegan sus derechos y dignidad fundamentales, en particular su derecho a la vida y a la educación. No puedo evitar recordar el apelo de la joven valiente Malala Yousafzai, quien hace 5 años en la Asamblea General nos recordó que un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo. Los primeros educadores del niño son su mamá y su papá. La familia que la Declaración Universal de los Derechos Humanos describe como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Con demasiada frecuencia, la familia es víctima de colonialismos ideológicos que la hacen vulnerable y terminan por provocar en muchos de sus miembros, especialmente en los más indefensos, niños y ancianos, un sentido de desarraigo y orfandad. La desintegración de la familia se hace eco en la fragmentación social que impide el compromiso para enfrentar enemigos comunes. Es la hora de reevaluar y volver a comprometernos con nuestros objetivos. Y uno de esos objetivos es la promoción de la mujer. Este año se cumple el 25º aniversario de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer. En todos los niveles de la sociedad, las mujeres están jugando un papel importante con su contribución única, tomando las riendas con gran coraje en servicio del bien común. Sin embargo, muchas mujeres quedan rezagadas, víctimas de la esclavitud, la trata, la violencia y la explotación y los tratos degradantes. A ellas y a aquellas que viven separadas de sus familias, les expreso mi fraternal cercanía, a la vez que reitero una mayor decisión y compromiso en la lucha contra estas prácticas perversas que denigran
no solo a las mujeres, sino a toda la humanidad, que con su silencio y su no actuación efectiva se hace cómplice. Señor Presidente, debemos preguntarnos si las principales amenazas a la paz y a la seguridad, como la pobreza, las epidemias y el terrorismo, entre otras, pueden ser enfrentadas efectivamente cuando la carrera armamentista, incluyendo las armas nucleares, continúa desperdiciando recursos preciosos que sería mejor utilizar en beneficio del desarrollo integral de los pueblos y para proteger el medio ambiente natural. Es necesario romper el clima de desconfianza existente. Estamos presenciando una erosión del multilateralismo que resulta todavía más grave a la luz de nuevas formas de tecnología militar, como son los sistemas letales de armas autónomas, LAWS, que están alterando irreversiblemente la naturaleza de la guerra, separándola aún más de la acción humana. Hay que desmantelar las lógicas perversas que atribuyen a la posesión de armas la seguridad personal y social. Tales lógicas solo sirven para incrementar las ganancias de la industria bélica, alimentando un clima de desconfianza y de temor entre las personas y los pueblos. Y en particular, la disuasión nuclear fomenta un espíritu de miedo basado en la amenaza de la aniquilación mutua, que termina envenenando las relaciones entre los pueblos y obstruyendo el diálogo. Por eso es tan importante apoyar los principales instrumentos legales internacionales de desarme nuclear, no proliferación y prohibición. La Santa Sede espera que la próxima conferencia de revisión del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, TNP, resulte en acciones concretas, conformes con nuestra intención conjunta de lograr lo antes posible la cesación de la carrera de armamentos nucleares y de emprender medidas eficaces encaminadas al desarme nuclear. Además, nuestro mundo en conflicto necesita que la ONU se convierta en un taller para la paz cada vez más eficaz, lo cual requiere que los miembros del Consejo de Seguridad, especialmente los permanentes, actúen con mayor unidad y determinación. En este sentido, la reciente adopción del alto fuego global durante la presente crisis es una medida muy noble que exige la buena voluntad de todos para su implementación continuada. Y también reitero la importancia de disminuir las sanciones internacionales que dificultan que los estados brinden el apoyo adecuado a sus poblaciones. Señor Presidente, de una crisis no se sale igual. O salimos mejores o salimos peores. Por ello, en esta coyuntura crítica, nuestro deber es repensar el futuro de nuestra casa.